Buenas tardes, les habla el doctor Luis Santamaría, cirujano general venezolano. Con este vídeo me propongo llevarles algunos comentarios, hacerle unas reflexiones prácticas acerca de la litiasis vesicular o colelitiasis, por ser esta patología la más frecuente de las vías biliares y que motiva el mayor número de consultas en los servicios de urgencia. Bien bajo la modalidad del cólico vesicular o cólico biliar, como también se le llama, o bien en la modalidad de la colecistitis aguda. También pudiera formar parte del síndrome de la ictericia obstructiva. De tal manera, pues, que yo creo que vale la pena hacer algunos comentarios acerca de esta enfermedad. Primeramente, creo conveniente hacer un refrescamiento acerca de lo que son las vías biliares. Las vías biliares son un sistema de conductos complejos que nacen en el interior del hígado, en vecindad con los hepatocitos. Precisamente a nivel del polo biliar de los hepatocitos nacen los canalículos biliares, que después se reúnen en conductillos biliares y estos a su vez van formando una intrincada madeja de conductos. Están los conductos perilobuliares, están los conductos segmentarios y que al final se reúnen para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Esto que les he mencionado van a constituir las vías biliares intrahepáticas, ¿sí?, dentro del hígado. Estos dos conductos biliares derecho e izquierdo se van a reunir a nivel del hilio del hígado y van a constituir el conducto hepático común, el cual después de un descenso de corto de unos 2,5 3 centímetros va a recibir un conducto que proviene de la vesícula biliar, que es el conducto cístico, y van a conformar de esta unión el conducto colédoco, el cual sigue en su trayecto descendente por encima del duodeno, constituyendo pues lo que los anatomistas llaman la porción supraduodenal del colédoco, y es donde el cirujano tiene más oportunidad de trabajar cuando tiene que hacer alguna intervención que afecte el colédoco, una coledocotomía, por ejemplo. Está un segmento del mismo colédoco que está por detrás del duodeno, segmento retroduodenal, le continúa en su descenso una relación muy íntima con la cabeza del páncreas, la cara posterior, y le labra una especie de canal. Es la porción pancreática del conducto colédoco y finalmente se incurva un poco hacia afuera para terminar en una estructura ampulosa, compleja, que es lo que los anatomistas han denominado ampolla de Vater. En esa ampolla de Vater, el conducto pancreático principal, que es el conducto de Wilson, va a desembocar para drenar conjuntamente con la bilis el contenido del jugo pancreático. Esta secreción a nivel de la porción terminal de la ampolla de Vater está regulada por un esfínter, que es el esfínter de Oddi. Ese esfínter pues es un poco complicado en cuanto a su estructura. Esa es una visión general de la vía biliar principal. Entonces ya tenemos en cuenta que hay una porción de las vías biliares que es intrahepática, y que les estoy comentando del hepático común, del conducto cístico, del colédoco y la porción ampular, ampolla de Vater, constituyen las vías biliares extrahepáticas. La vesícula, que como les dije, se continúa con el conducto cístico, es un órgano pequeño, si se quiere, de 7, 8, 9 centímetros de longitud por unos 2,5, 3 centímetros de diámetro en la porción terminal, y que se ubica en una formación que hay en la cara inferior del hígado que se llama la fosa cística. Y en la vesícula se describen 3
porciones principales, un fondo, un cuerpo y un cuello. A pesar de que hay una zona ensanchada a nivel del cuello, que es lo que llaman la bolsa de Hartmann, algunos los anatomistas, pues. Bueno, esta vesícula, como es de esperar, tiene sus elementos anatómicos propios. La irrigación de la vesícula está dada por la arteria cística, que es una rama directa de la arteria hepática derecha, en la mayoría de los casos, y que transcurre por una referencia anatómica que los anatomistas del pasado, Calop principalmente le llamó el triángulo de las vías biliares, donde el cirujano tiene que conocer bien ese territorio, porque es el sitio donde se va a buscar esa arteria cística para hacer su ligadura y para disecar el conducto cístico, para también hacer la sección del cístico durante la colecistectomía. Y es menester, pues, entonces, en ese territorio, ese pequeño territorio, limitado por el conducto hepático hacia adentro, el cístico por debajo y la cara inferior del hígado por arriba. De tal manera que el conocimiento de esa anatomía es muy importante. Yo pienso que la anatomía de las vías biliares es una de las anatomías más difíciles en cuanto a la cantidad de variantes que presenta. ¿Ves? Nunca el cirujano, por la experiencia que tenga, debe confiarse, porque esa es una anatomía cambiante. Uno se puede conseguir los más diversos modificaciones en cuanto a los elementos principales, llámese el colédoco, llámese la arteria cística, incluso el conducto cístico a veces aparece en una unión con el conducto colédoco, y si uno no tiene en cuenta esa, puede hacer iatrogenia, pues, en cuanto cuando se disponga a hacer la ligadura del cístico. Esos císticos que han llamado en cañón de escopeta porque están muy pegados al conducto colédoco y la disección es difícil, por no decir muy temeraria. Entonces hay que respetar esos asuntos con relación a la anatomía. Como les dije al comienzo, la litiasis vesicular o colelitiasis es una enfermedad muy frecuente y muy estudiada en todo el mundo. Tenemos como conocimiento de esos estudios que es una enfermedad muy frecuente en la población general. Todos los estudios que se han hecho de tipo estadístico relacionan que más del 12% de la población general adulta tiene litiasis vesicular. Afortunadamente, solamente un 20% de esa cantidad inmensa de personas que poseen o que tienen cálculos en la vesícula hace sintomatología. El resto, el 80%, transcurre asintomático posiblemente durante toda su vida. Y muchos de ellos ni siquiera se enteran de que padecen de una litiasis vesicular. Pero es significativo en ese 20% detalles que también derivan de esos estudios, como por ejemplo, de que es una enfermedad que predomina en el sexo femenino en una proporción de un 3-1, es decir, un 75% de los casos son mujeres y un 25% serán hombres. Y de las mujeres se han identificado factores que favorecen la formación de los cálculos, como en las personas que sufran de dislipidemias, sobre todo colesterol elevado, que sean mujeres que hayan tomado o tomen pastillas anticonceptivas orales durante tiempo prolongado, multíparas, y está muy relacionado también con el sobrepeso y la obesidad. De tal manera que todos esos elementos conforman una especie de biotipo de los pacientes que tienen la enfermedad.
enfermedad litiásica de la vesícula biliar. También es importante decir que no hay una sintomatología que se pueda considerar específica de las personas que padecen de cálculo en la vesícula. Hay quienes la relacionan con síntomas generales, por ejemplo, flatulencia, eructo, dolores leves en el epigastrio, cosas que no pueden, porque no se ha podido establecer una relación de causa-efecto con relación a la litiasis vesicular. Lo que sí se sabe es que hay una intolerancia acerca de las grasas. Cuando estos pacientes nos refieren que ha tenido intolerancia a las comidas grasosas, hay que pelar bien el ojo, como suele decir uno coloquialmente, con relación a la posibilidad de que ese paciente que está presentando sintomatología dolorosa del abdomen pudiera ser una litiasis vesicular que esté padeciendo. Como quiera que sea, la tarjeta de presentación de los pacientes sintomáticos litiásicos es el cólico vesicular o llamado también cólico biliar. Son personas que después de haber ingerido una comida copiosa, suculenta, con grasa, con esos elementos que estimulan la vesícula biliar, presenten en el periodo postprandial, unas 2 horas o 3 horas después de haber comido, un dolor abdominal agudo, muchas veces de tipo cólico, pero las más de las veces es como un dolor profundo, opresivo, en el hipocondrio derecho, a veces en el epigastrio, a veces irradiado hacia el dorso, hacia la parte subescapular derecha, y hasta se describe con cierta frecuencia una irradiación hacia el hombro derecho. Es decir, ese es un dolor típico del cólico biliar o del cólico vesicular. Es un dolor que suele cesar espontáneamente, pero al cabo de horas. Hay algunos casos en los cuales tú puedes encontrar la remisión del dolor en media hora, comienza a sentir alivio el paciente, así tú no le hayas hecho ninguna indicación específica, antiespasmódicos ni nada de eso, comienzan a sentirse mejor y les pasa. Eso lo registra mucho cuando el paciente llega de manera tardía porque vive en un sitio alejado y llega después de 1, 2 o 3 horas a la consulta y ya el dolor pues ha cedido en gran parte. ¿Ves? Entonces, eso se debe a que durante el proceso de la digestión, cuando se produce la contracción de la vesícula para que la bilis que está concentrada en la vesícula drene hacia el duodeno, se moviliza algún cálculo que está en el interior de la vesícula y obstruye parcialmente la salida de la bilis, la comunicación a nivel del cuello, incluso pudiera ser a nivel del cístico. Entonces, mientras ese cálculo esté atravesado allí, pero no está fijo, está colocado, obstruyendo parcialmente las contracciones de la vesícula para movilizarlo, es decir, o para que pase por el cístico y caiga en la vía biliar principal, o se regrese al interior de la vesícula, como ocurre la mayoría de las veces. El cálculo se regresa, despeja la vía y el cólico desaparece. O sea, porque es un dolor de tipo funcional. Ahí no hay ninguna lesión orgánica de la vesícula en ese momento. Es mecánico. Es un forcejeo mecánico de la vesícula a través de sus contracciones, tratando de movilizar ese obstáculo que representa el cálculo en el cuello, en el cístico, porque se movilizó durante la motilidad digestiva, vesicular normal. Por lo demás,
Este dolor, cuando usted examina al paciente, va a corroborar que hay mucha sensibilidad en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, y el resto del abdomen puede que esté sin ningún tipo de alteración, pues, porque está focalizado el problema mecánico en la vesícula. Esto siempre, como le dije, cede sin tratamiento o con tratamiento. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando se le presenta esta situación en una consulta de emergencia? Bueno, primero pensar en la posibilidad de que se trate de una litiasis biliar. Muchos de estos pacientes saben que tienen cálculos en la vesícula, otros no, como les decía anteriormente. Muchísimos desconocen totalmente que padecen de la enfermedad, pero muchos sí saben. Y si tienes la posibilidad, porque en tu hospital cuentas con un ecosonógrafo, hacerle un ecosonograma y tú pudieras detectar el cálculo en la vesícula, pues, provocando la obstrucción de la cual estamos hablando. Entonces el paciente lo dejará un rato en observación mientras le aplica un antiespasmódico o un analgésico. Pudiera ser ketoprofeno, intravenoso o intramuscular, o iosina, un antiespasmódico, y ese paciente al cabo de media hora, una hora, ya pues pudiera enviarlo a su casa con la indicación de que se haga un ecosonograma lo más pronto que pueda y te lo traiga, pues, para que tú confirmes que tu diagnóstico de litiasis vesicular y de cólico vesicular era correcto. Ahora bien, hay circunstancias en las cuales ese cálculo no se moviliza. Ese cálculo permanece allí, obstruyendo, impactado y prácticamente ya provocando o produciendo irritación de la mucosa del cuello o del cístico. Entonces hay una respuesta inflamatoria, se inicia una respuesta inflamatoria porque ese cálculo está produciendo un daño en la mucosa. La fase inicial del cólico vesicular pasaba a una fase más avanzada porque estaríamos considerando ya que se ha producido una complicación de la colelitiasis o de la litiasis vesicular, digamos simple, pues, porque ya entramos en la etapa de la colecistitis aguda. Ya han transcurrido, para que esto ocurra, más de 4 horas en general. Ese es el tiempo que se estima, 4 o 6 horas, para que se dé esta lesión de tipo orgánica en la mucosa. Les decía también que las características del dolor habían cambiado totalmente porque se había hecho un dolor continuo, un dolor profundo, visceral, y se mantenía en el tiempo. Pudiera ser que con el tratamiento de analgésico mejorara un poco, pero continuaba y se exacerbaba hasta que llegaba el momento en que se hacía intenso. Y no solamente abarcaba el cuadrante superior derecho, sino que comenzaba a tener una repercusión sobre el resto de la pared abdominal. Y eso es explicable. Ya se puede considerar que existe algún compromiso de tipo peritoneal, comenzando por el peritoneo visceral de la vesícula y por extensión comenzaba pues a tener repercusión refleja inicialmente sobre el peritoneo parietal. Con la crisis abdominal aguda, acusamos un ecosonograma al paciente y notamos que habían cálculos en el interior de la vesícula, es decir, teníamos ya la certeza de que se trataba de un paciente litiásico. Si le realizamos de nuevo, transcurridas 6 o 8 horas, un ecosonograma a este paciente, podemos conseguir signos ecográficos
del proceso inflamatorio que se está dando en la vesícula. Principalmente un engrosamiento de la pared por encima de los 4 milímetros de espesor, de grosor, un halo perivesicular. Pudiéramos, como les dije anteriormente, encontrar un lito enclavado en algún sitio de salida de la vesícula. Ya les decía, puede ser el cuello, puede ser el conducto cístico, pero está el elemento mecánico allí produciendo la obstrucción. Y el signo de Murphy, que también les comenté anteriormente, se hace ostensible. Bueno, ya tenemos el diagnóstico de una colecistitis aguda. Ahora, es importante en ese momento profundizar un poco más en la investigación para ver o estimar si esa colecistitis aguda no sea complicado, porque aparte de que la colecistitis es una complicación de la litiasis vesicular, ya en el curso evolutivo de la colecistitis aguda hay unas fases que ya se consideran como complicadas, como una colecistitis aguda complicada, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de un piocolecisto, estamos hablando de una gangrena de la vesícula. En ese caso, la conducta que vamos a asumir cambia. El comienzo del proceso puede ser contemporizado, como también les comenté, durante unas máximo 48 horas con tratamiento conservador antibiótico, y el paciente pudiera mejorar y en ese caso hacerle un mantenimiento terapéutico durante 6-7 días. El promedio son 7 días de tratamiento con antibióticos, que pudieran ser una cefalosporina de tercera o de cuarta generación, pudiera ser también una quinolona de tercera generación, como la moxifloxacina, pudiera ser un antibiótico pues, que garantice la cobertura de los gérmenes que estarían involucrados en ese proceso. Ya la flora que habitualmente se encuentra está identificada como bacilos gram negativos, tipo enterobacterias, coli, Klebsiella, enterobacter, enterococos también se consiguen allí, y anaerobios tipo bacteroides. El frágil es muy, muy frecuente. Por supuesto que ese es un paciente que no puede ser contemporizado de manera pasiva, expectante, como pudiera ser el que diagnosticamos como una colecistitis aguda no complicada. Aquí cobra mucha importancia en esta estimación el estado general del paciente. Vamos a ver un paciente que en el curso de las horas se hace tóxico, aparece con trastornos de tipo sensorial ya. Es un paciente que usted lo ve pues que se va desmejorando. Entonces, en ese caso, usted no puede contemporizar a ver si el tratamiento le es efectivo y dejar pasar, aunque sean 24 horas o 48 horas, para tomar la decisión. Ahí se aconseja, y la experiencia así nos lo ha dicho, intervenir, hacer una colecistectomía, una laparotomía biliar, para resolver el problema que allí se encuentra. No voy a profundizar en aspectos técnicos de lo que se pudiera hacer, porque cada caso es particular y tiene sus propios procedimientos a cumplirse. Con decirle que hay situaciones en las cuales, cuando uno hace la laparotomía biliar, cuando uno explora la vía biliar, lo que consigue es un magma
de adherencia y de inflamación, y usted no tiene forma ni manera de penetrarlo para hacer los pasos correspondientes a una colecistectomía reglada, normal. Entonces ahí es donde su ingenio, ahí es donde su experiencia le va a indicar qué es lo que va a hacer. Algunos cirujanos, yo no tuve la oportunidad de hacerlo porque nunca me llegó el caso, siempre resolvía por alguna otra manera. Hacer una colecistectomía parcial. Y bueno, y con eso resuelven el problema. Eso corre el riesgo de tener complicaciones de fístulas biliares posteriores, pero hay que resolver en el momento. A propósito de esos casos difíciles que se perciben como impenetrables para realizar la colecistectomía, en una oportunidad me correspondió abordar la vesícula por la única zona que no estaba comprometida con el magma inflamatorio, que era el fondo. Abordé y realicé una colecistostomía para extracción de los cálculos, lo cual hice y pude observar a través del estoma que la pared interior de la vesícula, vale decir, la mucosa muy desvitalizada, la parte muscular o capa muscular de la vesícula, es decir, todo lo que está por debajo de la serosa, que obviamente se veía infiltrada por el proceso inflamatorio. Pude comenzar a hacer un despegamiento, una disección Roma con pinza, torunda montada en pinza, y así fui con mucho tacto, con mucha delicadeza, despegando toda esa bolsa de vesícula interior hasta llegar al cuello. Al llegar al cuello pude hacer una torsión, utilicé una pinza, una pinza angular, mixta, para despegar ese forro que había disecado interiormente, contentivo de todo lo que representa la pared vesicular, incluso en la parte que correspondía, la parte hepática, pues, o sea, la zona correspondiente al hígado que no está peritonizada. Y bueno, extraje allí, ligué con punto de transficción con sutura no absorbible la parte proximal, posterior a la pinza angular que había hecho presa del forro disecado. Y bueno, posteriormente, bajo visión directa y con electrofulguración, pude sacar el fondo, así la parte de la pared que no revestía ningún peligro, seccionarla, dejé el drenaje y de esa manera, como se había extirpado, por decirlo de alguna manera, la vesícula comprometida, quedaba era solamente el cístico, tal vez parte del cuello, el cístico, y de esa manera pues dejé un dren y de esa manera se resolvió el problema de esa colecistitis aguda complicada, porque dicho sea de paso, cuando hice la colecistostomía, ciertamente había exudado inflamatorio purulento, fétido, y de esa manera, pues el foco peligroso que significó la complicación de esa colecistitis aguda fue extirpado. Yo me puse a pensar y dije, bueno, he hecho una colecistectomía por debajo de la serosa, es decir, subserosa, y de esa manera se extrajo la parte orgánica que estaba comprometida con el proceso inflamatorio, necrótico, séptico. Y con los drenajes, bueno, ese paciente fue tratado, por supuesto, con una buena cobertura de antibióticos y posteriormente, como a los 10 días lo egresé, y 4 semanas posteriores le realicé
le ordené que se realizara un ecosonograma que reportó vesícula ausente y solamente la parte, el remanente del cístico, que fue reportado como un cordón sin luz. Bueno, de esa manera, la única posibilidad que quedaba era que, de haber quedado permeable el cístico, producir una inflamación del cístico, eso que llaman algunos autores el síndrome del cístico. Pero no ocurrió nada, el paciente evolucionó, le hice un seguimiento por varios meses y no acusó ninguna sintomatología que pudiera corresponderse con alguna complicación de ese procedimiento que realicé. A esa colecistectomía, para mí ser inédita, no la había leído en ningún lado, la describí o la llamé colecistectomía subserosa. Posteriormente se presentó un caso con una colega cirujana que estaba en una guardia y le correspondía un caso similar. Yo le propuse hacer el procedimiento porque realmente estaba indicado, pues. No había otra manera de hacer la colecistectomía, incluso la misma colecistectomía parcial, porque era un bloque inflamatorio muy sangrante al intentar penetrarlo, y accedió y se le hizo el mismo procedimiento. Ella me informó que le hizo un seguimiento al paciente con ecosonografía y el paciente reportó se reportó igualmente ausencia de vesícula y el paciente permaneció asintomático durante todo el seguimiento que se le hizo. Lamentablemente, pues no contamos con la posibilidad de hacer un estudio tomográfico, que hubiera sido bien interesante, pero de todas maneras eso quedó allí. Y hago la referencia a propósito de lo que acabo de decir, que cuando estás ante una situación compleja de esas características, tú tienes que ingeniártela, pero tienes que resolver. Y en estas situaciones comentadas se resolvió a través de ese procedimiento inédito. De tal manera, pues, que es un comentario que queda ahí por si acaso alguien se entusiasma en algún caso que tenga de esos que se perciben como muy difíciles de realizar, hagan. Eso se da con una disección muy paciente, con una torunda montada y, bueno, que pruebe, coloca su buen drenaje y le haga un seguimiento al paciente. De tal manera que en esas condiciones debe ser la conducta que adopte el médico que recibe el caso, el cirujano, con relación a ese paciente. Voy a permitirme, como quiera, que parte de este vídeo tiene un público ya definido, como son los estudiantes de medicina, los médicos residentes de cirugía, como unas pautas generales, modificables por supuesto, a cumplirse con estos pacientes. Lo primero, obviamente, es la hospitalización. Se hospitaliza a cargo de cirugía y el cirujano decidirá la conducta ya comentada. En segundo lugar, dieta absoluta. Paciente que hay que ponerle en reposo el tracto digestivo. En tercer lugar, una hidratación intravenosa generosa. Ya el estado de deshidratación y el estado general te diría, pues, cuántos mililitros por kilogramo de peso. Analgesia y antiinflamatorio. Hoy en día de los AINES, el ketoprofeno es muy utilizado por vía venosa cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo también. La antibiótico terapia enérgica
bien indicada, también, ya les hice comentario de los antibióticos que pudieran utilizarse, se le puede administrar un procinético, pudiera ser la metoclopramida, también protectores gástricos tipo ranitidina, endovenoso. Por supuesto que hay que actualizarle los exámenes de laboratorio. Si los que tenemos al ingreso ya tienen por lo menos más de 6 horas, 8 horas, actualizarle y por supuesto solicitarle el laboratorio de emergencia, el tipaje sanguíneo, el perfil de coagulación, por lo menos el PT y el PTT, y en esas condiciones pues el paciente está listo pues a la decisión del cirujano de operarlo o no en ese momento. Hay otras complicaciones que también pueden derivarse de la enfermedad litiásica de la vesícula biliar, es decir, la colelitiasis, como pudieran ser la obstrucción del colédoco o de la ampolla de Vater por un cálculo que estaba transitando y se impactó a esos niveles. Este cuadro clínico va a tener como añadido a lo anterior la aparición de la ictericia, por razones obvias. El canal conductor o el conducto conductor de la bilis se ha obstruido, bien sea en el curso de la vía biliar principal o a nivel del desaguadero en la ampolla de Vater. Entonces es un paciente que va a tener una colestasis y esa colestasis va a determinar, obviamente, que la bilirrubina plasmática comience a aumentar. Entonces, como estamos en presencia de una enfermedad o de un proceso patológico que tiene un componente infeccioso añadido, porque ya hablamos de microaccesos apendiculares, litiásicos, de piocolecisto. Entonces esa bilis que inicialmente se consideraba estéril ya puede infestarse o que venga por otra vía, porque venga por la vía sanguínea natural y se produzca pues una situación que yo considero que, y por algún grado de experiencia, que es la complicación más temida de la enfermedad litiásica de la vesícula, que se complique con una colangitis bacteriana, porque ésta asciende por la vía biliar principal y llega pues a los dinteles de las vías biliares intrahepáticas y puede producir un hígado séptico y, por supuesto, una insuficiencia hepática aguda que pudiera o resulta muy grave, mortal muchas veces, en estos pacientes. Entonces, esa colangitis bacteriana o aguda ha sido bien estudiada. Hay una tríada semiológica que nos dejó un cirujano que trabaja mucho en vías biliares, como fue Charcot, que es la tríada de Charcot, y después fue ampliada un poco por otro cirujano, Reynolds. La tríada de Charcot habla de que un dolor exquisito en el hipocondrio derecho, intenso, con las características que venimos comentando, la ictericia y fiebre séptica alta, esa tríada nos puede o nos da el derecho a pensar que podemos estar frente a una colangitis aguda y arremeter con fuerza el tratamiento para tratar de evitar sus terribles consecuencias en el paciente. Otra complicación que también
es interesante recordar, pero que tendrá que ser objeto de un video aparte, como es la pancreatitis aguda. Esta se da cuando el cálculo se enclava a nivel de la papila y, como ya comentamos, a ese nivel desemboca también el conducto de Wilson. Entonces hay un obstáculo en la circulación pancreática interna del órgano, y esto va a desencadenar una activación de las enzimas o proenzimas pancreáticas dentro de las células, dentro de los vacinos, y va a traer como consecuencia una autólisis del páncreas y una pancreatitis aguda, cuyas características son bien interesantes y son impredecibles. Pero los estudios que se han hecho a nivel de los países determinan, y particularmente en esta parte del continente americano, que la mayoría, más de la mitad, tal vez las 3/4 partes de las pancreatitis son de origen biliar. Hay otro remanente donde se involucra mucho la toxicidad alcohólica, por alcoholismo. Y digamos que esas son las más llamativas de las complicaciones de la enfermedad litiásica de la vesícula, porque hay otras que son extremadamente raras, como el síndrome de Mirici. Yo tuve la oportunidad en mi vida de 40 años de cirujano de ver 3 casos, y eso es una complicación muy rara, que consiste en líneas generales en la compresión extrínseca del conducto hepático o incluso del conducto cístico en su colédoco en su porción inicial, una compresión extrínseca de un cálculo que bien pudiera estar en el bacinete y comprimir extrínsecamente esta vía biliar principal, o bien puede que esté en el cistio, como lo describió inicialmente Mirici, que un cálculo que estaba ubicado dentro del cístico, un cálculo grande, y produjo la compresión extrínseca. Pero eso es muy raro, como yo les dije. Y la otra es las fístulas biliares internas, colecisto entérica, cuando a través de ella se pasan cálculos vesiculares al lumen intestinal, y que en su recorrido producen una obstrucción a nivel de la válvula ileocecal. Es el conocido por la literatura ilio biliar. Produce un cuadro de obstrucción intestinal, por supuesto. Yo no tuve oportunidad en mi ejercicio quirúrgico de encontrarme con un caso de ilio intestinal. Sí conozco de cirujanos que tuvieron la oportunidad de presentarse en ello y operar. De tal manera pues que en estas reflexiones, en estos recuerdos, he procurado dejar alguna memoria sobre este tema tan importante y tan frecuente, y el médico general, el médico reciente de cirugía particularmente, deben tener bien claro cómo enfrentar la situación ante la enfermedad litiásica de la vesícula biliar o colelitiasis. Porque sabemos, pues, ya lo hemos dicho, es una enfermedad muy extendida en la población general, y uno no sabe en qué momento le llega un paciente en una crisis dolorosa abdominal aguda y estaríamos frente a un cólico vesicular o una colecistitis aguda. Bueno, entonces esas son las consideraciones que quería dejarle en esta tarde.
Que la pasen bien.